En la clase anterior vimos a la primera bestia, que se llama el anticristo, que surgirá del mar. Pero la segunda bestia, el falso profeta, surgirá de la tierra. ¿Quién es? ¿Y de dónde surgirá? ¿En dónde aparecerá en la escena mundial el falso profeta? Esa bestia que surge de la tierra. La clase pasada, la bestia que surge del mar, vimos que es el anticristo, y el mar representa esa agitación política, ese conglomerado de pueblos que estarán reunidos, que estarán aliados, y de allí, de la agitación de las aguas políticas, surgirá, de ese mar agitado, surgirá el anticristo. Pero la segunda bestia, el falso profeta, surge de la tierra. ¿Qué significa que esa bestia surge de la tierra? Vamos a ver en la clase de hoy quién es y de dónde surge el falso profeta, la segunda bestia del Apocalipsis. Leamos nuestro pasaje de estudio, Apocalipsis 13, 11 al 14, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. La primera bestia, hermanos, subió del mar y representa el anticristo, pero esta segunda bestia sube y surge de la tierra y representa el falso profeta. Tiene la misión de ayudar a la primera bestia para cumplir su propósito. Esta segunda bestia, este falso profeta, la misión es ayudar a que la primera bestia, que el anticristo, sea reconocido a nivel mundial. La misión del falso profeta es ayudar al anticristo a organizarle una sola religión mundial para que el mundo entero le adore. La misión de la segunda bestia es organizar la economía global para que a través de la marca de la bestia el anticristo pueda controlar a toda la población mundial. Vamos a Apocalipsis 13, 11, dice: Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Después de la visión de la primera bestia, Juan ve otra, pero en cambio esta tiene otra misión, la misión de obligar a la humanidad a rendir adoración y culto a la primera bestia, que es el anticristo, y que por consiguiente estarán poseídas las 2 bestias por el mismo Satanás. Apocalipsis está indicando claramente de dónde surgirá esta segunda bestia, y dice que surge de la tierra. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que surgirá de la tierra? Bueno, significa que surgirá como una persona común, como una persona cualquiera, no como alguien extraordinario. No, surgirá como una persona humilde, como una persona sencilla, una persona que no tiene nada de misterio, sino que más bien es alguien de la tierra, es alguien semejante a todos los seres humanos, así tan sencillos como somos los seres humanos. Así aparecerá esa segunda bestia, aparentemente sin problema alguno, porque parecerá un cordero, realmente, pero al final nos daremos cuenta que habla como dragón. El hecho de que sube de la tierra podría significar que este personaje, en primer lugar, es un ser terrenal, o sea, es un ser humano, y pues en segundo lugar, es un ser común, es un ser como cualquiera de los seres humanos, sin misterio alguno. Esa segunda bestia organizará una sola religión mundial, pero esa religión no procede del cielo, esa religión procede de la tierra, porque es una religión que se centrará en la adoración al anticristo y no a Cristo. El anticristo tomará el lugar de Cristo y el falso profeta obligará al mundo a través de esa falsa religión a adorar al anticristo. Entonces es una religión terrenal, no una religión que surge del cielo. Entonces el hecho de que esta bestia surge de la tierra significa que surgirá para organizarle al anticristo la adoración terrenal a través de una sola religión mundial. Se indica que esa segunda bestia surge de la tierra, pero no se dice nada en cuanto a su nacionalidad
o a su origen étnico. Lo que sí se indica más adelante en el Apocalipsis es que se le da el nombre de falso profeta. Vamos a corroborar eso en Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, ahí está el nombre, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. A esa segunda bestia, hermanos, se le conoce como el falso profeta y se le describe con dos cuernos semejantes a los de un cordero. Esto indica que tendrá apariencia de bondad, de piedad. Recordemos que va a ser un personaje religioso, que organizará una religión mundial. Tiene que ser un personaje carismático, que se pueda llevar bien con todo el mundo. Entonces tendrá la apariencia de mansedumbre, de buena persona, pero esa bestia estará poseída por el mismo Satanás. Aunque tenga apariencia de cordero, su verdadero carácter será revelado por su forma de hablar. Su apariencia es de cordero, pero su forma de hablar habla como dragón, dando a entender que estará poseída por el mismo Satanás. Satanás, ese dragón, el dragón, ¿no?, que menciona la Biblia, estará en posesión de esta segunda bestia, el falso profeta. Veamos de nuevo el pasaje de estudio. Apocalipsis 13, 13 y 14 dice: también hace grandes señales de tal manera que hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Probablemente la señal de hacer descender fuego del cielo, hermanos, podría tratarse de una burla que hará el falso profeta hacia Cristo. ¿Se recuerdan ustedes que en el día de Pentecostés, en los Hechos de los Apóstoles, en Hechos 2:3, el Espíritu Santo descendió sobre los que estaban allí en forma de lenguas como de fuego, ¿no? Lenguas así, repartidas como de fuego, dice la Biblia. Y quizá en una burla a lo que pasó en la iglesia del primer siglo, este falso profeta también hará descender fuego del cielo. O quizás será una burla y una imitación a los milagros de Elías. ¿Se acuerdan que Elías el profeta hizo descender fuego del cielo? Lo podemos ver en 2 Reyes 1, 10 al 12. Y quizá el falso profeta también tratará de burlarse, de imitar a lo que hacían el profeta Elías o a lo que pasó por el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles. En síntesis, el falso profeta estará poseído por el mismo Satanás. La Biblia dice que tiene poder para hacer milagros y señales portentosas, mediante los cuales logrará engañar a toda la población y conducirla al error. Esa segunda bestia aprovechará que la gente estará asombrada y maravillada por las señales que hace y tratará con eso de engañar a la gente para que adoren a la imagen de la bestia, para que adoren al anticristo. Cuando logre que la gente empiece a hacer imágenes, fíjense bien, escuchen esto es muy importante. Cuando logre que la gente empiece a hacer imágenes en su casa, no imágenes, y que empiece a hacer imágenes del anticristo, ¿no? Imágenes y que el anticristo esté por todos lados de la casa. Yo allá, por ejemplo, aquí atrás tengo una cosilla que tiene ahora un fuego encendido, ¿no? Aquí tengo otra maceta en la casa. Pero imagínense que estas fueran imágenes, imagínense que esta es la imagen de la bestia, del anticristo, ¿no? Entonces la gente va a empezar a hacer imágenes y, escuchen, el falso profeta, con su gran poder satánico que tendrá, que el Señor lo reprenda, hará que esas imágenes hablen, ¡Wow! ¡Qué impresionante poder el que Satanás le dará y el que Dios le permitirá tener! Por eso dice que esa segunda bestia surge de la tierra, porque creará una religión que procede de la tierra para la adoración a un ser terrenal que es el anticristo. Esa religión tendrá como punto central de adoración al anticristo. Y por supuesto al mismo Satanás, porque Satanás estará en posesión del anticristo y del falso profeta. Pero nosotros, hermanos, debemos estar atentos porque más adelante el libro de Apocalipsis nos hace una seria advertencia de no participar en la falsa adoración. Veamos Apocalipsis 14, 9 al 11.
Dice, y el tercer ángel los siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Queridos, habrá imágenes de la bestia por todos lados, y el falso profeta, a través de la inteligencia artificial o a través de milagros satánicos, qué sé yo, cómo hará que esas imágenes hablen. La imagen de la bestia hablará. No solo una imagen en el mundo, todas las imágenes de la bestia hablarán. Entonces, hermanos, el que adore a la bestia será atormentado por los siglos de los siglos. El falso profeta utilizará las amenazas de muerte, las amenazas de no poder comprar ni vender, las amenazas de encarcelamiento y muchas otras amenazas más para que todos los habitantes del mundo se dobleguen ante la adoración del anticristo. Hermanos, a esta segunda bestia se le da el nombre de falso profeta y se cataloga así. Y es importante que analicemos este nombre, queridos. No pasemos por alto ni rápidamente esta clase. Analicemos por qué a esa segunda bestia se le da el nombre de falso profeta. Vamos a Apocalipsis 16:13. Vean, dice: vi salir de la boca del dragón, esto es Satanás, de la boca de la bestia, esto es el anticristo, y de la boca del falso profeta, esta es la segunda bestia que estamos viendo, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, o sea, estaban endemoniados, esos 3 entes, el dragón, el anticristo y el falso profeta. Ahí aparecen los 3 entes malignos que estarán en posesión de la tierra en la época de la tribulación. Ahora, vamos a otro pasaje que contempla a esos 3 entes malignos del final de los tiempos. Apocalipsis 20:10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego que arde, donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados, ¿quiénes? El diablo, la bestia y el falso profeta serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esa segunda bestia, hermanos, el falso profeta, tendrá la misión de convertirse en una especie de ministro de propaganda, como el encargado de la publicidad, como el que tiene la agencia de publicidad en favor del anticristo. Pues tratará que todo el mundo se doblegue ante esa bestia, ante el anticristo. En esa época, hermanos, cuando el cambio climático esté causando verdaderos estragos en el planeta, cuando las guerras nucleares hayan acabado con la vida de millones de personas, cuando las pestes estén proliferando por todo el mundo, cuando la economía caiga, cuando la gente esté en serios problemas de subsistencia, en ese momento el falso profeta aprovechará la situación para convencer a la gente que la única salvación es apoyar al gobierno del anticristo. La única salvación es adorar al anticristo para que en él puedan encontrar solución a los problemas que el mundo está experimentando. Y por supuesto, la gente, para no morir, tratará de doblegarse a la adoración obligada del anticristo. Pero esta segunda bestia no es un personaje político, sino que es un personaje religioso. Atentos a por qué la Biblia nos hace el llamado en contra de los falsos profetas. No, esta segunda bestia es un personaje religioso. Por medio de las señales realizará conseguir la admiración mundial. Las personas que no han creído en Jesucristo como el Señor y Salvador le harán imágenes al anticristo, a esa segunda bestia, que aparentemente los salvará en esa época de la tribulación. ¡Wow! No hay comida. No, pero si adoras a la bestia, la comida llegará a tu casa. Si tienes la marca de la bestia, la comida llegará a tu casa. Oh, no tengo dónde vivir. No, pero si adoras a la bestia, si tienes la marca de la bestia, tendrás una casa. ¿Qué sé yo? ¿Cómo hará el gobierno mundial del anticristo? No. El objetivo principal de esa bestia es atraer a todas las personas a esa nueva religión, la cual no tendrá nada que ver con Cristo. Aunque tenga la apariencia de cristianismo, no tendrá nada que ver con Cristo, solamente con el anticristo, quien se creerá Dios y exigirá que todo el mundo le rinda adoración. Veamos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar como por Dios. Bueno,
¿Cuál es el templo de Dios? Somos nosotros. Nosotros somos templo del Espíritu Santo y si no tenemos cuidado, si no estamos centrados en las Escrituras, en esa época, en el mismo templo de Dios que somos nosotros, podemos ser violentados y podemos ser doblegados. Por eso Mateo 24 dice que si aquellos días no fueran acortados, a causa de los escogidos, nadie sería salvo. Pero por causa de los escogidos que somos nosotros, aquellos días serán acortados. Cuando la mayoría de personas en el mundo, hermanos, esté controlada por ese poder del mal, esa segunda bestia, ese mismo falso profeta, convencerá a las personas a marcarse con la marca de la bestia. Y esa es la clase de la siguiente semana. ¿Cuál es la marca de la bestia? Esa marca empezará a ejercer un control económico mundial, instituyendo una sola moneda, la cual me atrevo a pensar que será una moneda electrónica y no convencional, una moneda con la cual pues en la mano nada más o en la frente tendremos todo el control de las finanzas en esa época. La inteligencia artificial está dando pasos agigantados para llevarnos rápidamente, aceleradamente a esta época. En las próximas clases hablaremos del control económico mundial que la marca de la bestia ejercerá. Y analizaremos qué es el 666, esa marca, ese número de la bestia. Esta segunda bestia, el falso profeta, hermanos, actuará de manera hipócrita, pues nuestro pasaje de estudio, Apocalipsis 13:11, dice que tenía 2 cuernos semejantes a un cordero, pero hablaba como dragón. Quizá muchos al ver a este personaje podrán creer que es un personaje de bien, pero al escucharlo hablar se darán cuenta que procede del mismo infierno por las blasfemias que pronunciará contra Dios. El falso profeta parecerá inofensivo, pero conciliador. Ahora hay que tener cuidado. Ya hay personajes, hoy hay personajes que atraen a los políticos de todo el mundo. Y los políticos de todo el mundo llegan donde determinados personajes y se inclinan a ellos y les besan la mano y andan tratando de hacer alianzas estratégicas. Ese personaje religioso de la actualidad atrae a políticos, atrae a religiosos, atrae a todo el mundo. Tiene apariencia de cordero. Cuidado, puede ser un prototipo de lo que será en el futuro el falso profeta. Por eso es que el Señor nos advirtió que tuviéramos cuidado de los falsos profetas, hermanos. Y es que ahora tenemos como que la gente tuviera comezón de oír profecías. Han proliferado tanto los falsos profetas. Hoy solo te hablan de dinero, solo te hablan de la tierra, solo te hablan de cosas. Hermanos, cuidado, porque cuando el verdadero falso profeta llegue a escena, él te hablará de dinero, te hablará de alimentos. Mira, si te marcas tendrás dinero, tranquilo. Mira, si adoras al anticristo tendrás. Ay, bueno, está bien, ¿dónde está? Mira, que serás millonario si rindes adoración. Cuidado, hermanos, y hoy tenemos tanto prototipo de falsos profetas, charlatanes. Así será este falso profeta del final de los tiempos. Hermanos, miremos lo que dice Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vendrá el falso profeta? Vestido de cordero, con 2 cuernos de cordero, pero hablará como dragón. ¿Qué dice Mateo 7:15? Guárdense de los falsos profetas. Se visten como ovejas, pero por dentro son lobos. El apóstol Pablo también dijo que los falsos profetas son siervos de Satanás. Por eso es que yo no me canso nunca de predicar la Biblia. No me canso y de decirle a los falsos profetas de la actualidad que solo hablan de dinero y de prosperidad y de tonteras de la tierra, que son siervos de Satanás. No me canso de decir eso, porque es bíblico. 2 Corintios 11, 13, 15 dice, porque estos son falsos apóstoles. Ya había falsos apóstoles en la época de Jesucristo, queridos, no solo hoy. Voy a repetir, 2 Corintios 11, 13, 15, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos, más claro no puede estar la Biblia. Más claro solo que alguien no quiera ver, ¿no? Porque está claro, si alguien no quiere ver, entonces obviamente no va a tener claridad.
Hermanos, tenemos que estar despiertos y atentos. Debemos mantenernos fieles en la fe de Jesucristo, escuchar todo lo que podamos, pero analizarlo bajo el tamizaje de las Escrituras. La advertencia está en Deuteronomios 13, 1 al 3, la advertencia contra los falsos profetas. Escuchen, en el Antiguo Testamento, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a sus palabras del tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. ¿Qué es lo que hace Dios? Utiliza a los falsos profetas para probar a la iglesia. Cuando un falso profeta de la actualidad dice, ay, vamos a ver, declaremos, recibamos, lo arrebatemos, lo serás millonario, serás prosperado, irás a las naciones, tu negocio crecerá. Jehová te está probando para ver si tienes más necesidad de las finanzas a través de los falsos profetas o del verdadero evangelio. Hermanos, cuidado. Hoy la clase es sobre el falso profeta y hay tantos falsos profetas en plural, pero habrá uno que será el rey de todos. Y entonces, como la iglesia, mucha iglesia de esa de la prosperidad, que yo detesto y que no es cristiana, que son siervos de Satanás, cuando mucha iglesia de esa vea aparecer al falso profeta, lo adorará. Porque el falso profeta será, si ahora esos predicadores de la prosperidad hablan y engañan y manipulan y logran que la gente haga y deshaga y den dinero y todo, imagínense al falso profeta, si él será el papá de todos estos. Él será el rey de todos los falsos profetas, que el Señor lo reprenda. Si ahora los falsos profetitas por aquí y por allá logran captar la atención de la gente que no tiene conocimiento bíblico, imagínense cuando surge el verdadero falso profeta. No, ese captará la atención del mundo, hará señales, Ahora algunos hacen caer polvo de oro del techo, le ponen polvo de oro al aire acondicionado y le tiran, ahí viene la gente alocada. El falso profeta de aquellos tiempos finales, ese de verdad hará hasta caer fuego del cielo, ¿no? Entonces la gente dirá, cuando el falso profeta, imagínense, hable, ¿no? Y dirá, bueno, ¿cuántos quieren ser millonarios aquí? ¡Amén! Van a decir todos. Voy a hacer caer fuego del cielo para que vean que Dios me habló. Y cae fuego del cielo. ¡Wow! La gente, olvídense, va a loquear, va a levitar. Cuidado. Hermanos, yo soy un atalaya. Muchos me odian. Si tú me odias porque yo predico la verdad, no me odies a mí. Entonces odia la Biblia. Yo no puedo predicar otro evangelio. Tengo que predicar la verdad. Si me odias, pídele a Dios discernimiento. Dile, Señor, háblame. ¿Será que de verdad el hermano Andri está diciendo la verdad? Ve a las Escrituras. Que no te engañes tú mismo. Hermanos, en la siguiente clase hablaremos ¿qué es la marca de la bestia? Hoy hemos hablado del falso profeta, esa bestia que surge de la tierra. Cuidado, atentos por favor. Que Dios nos ayude, hermanos, a permanecer fieles a la palabra de Dios y a que nada ni nadie nos mueva. Lo que viene no es un chiste, lo que viene es complicado. Y si nos toca entregar nuestra vida por causa de Cristo, pues la entregamos. Pero nos vamos con la frente en alto, sabiendo que no engañamos a nadie. Pastor, antes de que termine, ¿o sea que la prosperidad es mala? No, querido, no, la prosperidad es buenísima. A todos nos gusta la prosperidad, es buena. La prosperidad es buena. ¿La Biblia habla de prosperidad? Sí. La Biblia habla de que al seguir los preceptos que encontramos en la palabra de Dios podemos ser bendecidos y prosperados. Sí. Pero el principal objetivo del Evangelio no es la prosperidad, es la salvación. Y es un llamado de alerta a los que predican solamente la prosperidad para decirles, si alguien está viendo esta transmisión, decirles, hermanos, lean las Escrituras, no engañen a la gente. Vuélvanse a la verdadera palabra de Dios. No se vale que ustedes como ministros de culto engañen a la gente. Por favor,
Llegará el día en que el falso profeta engañará a todo el mundo, pero ahora nosotros, como ministros de culto, si Dios nos dio un púlpito y una congregación y medios televisivos y redes sociales, hablemos la verdad. Por favor, el Evangelio es poder de Dios para salvar, para salvar. Si alguien cree lo contrario, vaya a las Escrituras y vea si yo estoy equivocado o ustedes. Hermano Sandy tiene unos minutos para participar en la clase de hoy. Vamos a empezar con usted, hermano Sandy, luego hermano Abel Guerra y luego hermano Ernesto. Adelante, hermano Sandy, con la participación de hoy. Buenos días, mis hermanos, todos. Muy Amén. interesante esta primicia de la palabra, muy buena, muy fuerte. Permítame leer un par de pasajes y unas notas que copié rápido. Isaías, capítulo 30, versículo del 8 al 11. Isaías, capítulo 30, versículo del 8 al 11. Por favor, hermanos, síganme con la vista si pueden. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decirnos cosas halagüeñas, que quiere decir halaga o elogia, es lo que quiere decir la traducción de halagüeña. Profetizad mentiras, dejar el camino apartado de la senda, quitar de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, bueno, ya creo que hasta ahí. Quería platicar algunas notas que había copiado. Después se las mando, pastor, para que las tenga. Una característica de los falsos maestros son complacientes, predican más para complacer los oídos que para edificación de los corazones. Manipulan las cosas sagradas con ingenio y ligereza, en lugar de hacerlo con temor y reverencia. Los falsos maestros son destructores de la sana doctrina. Son como cirujanos viles que cubren la herida, pero nunca la sanan. Los falsos maestros son los mayores enriquecedores del infierno. Tales maestros son suaves y dulces y apacibles y te muestran ante los hombres una supuesta piedad, pero envenenan el alma. Hace poco, pastor, rápido, yo fui a una iglesia y él me decía, hermano Sandy, ven para que vea que hay un avivamiento bueno de un profeta que viene. Y le un profeta, bueno, perfecto, vamos para allá. Y ese hombre se basó todo el tiempo en su ego. Yo fui profesional, yo fui, ¿sabes? Ingeniero, yo fui, hice milagros por aquí, hice milagros por allá, y nunca habló de arrepentimiento. Nunca habló de arrepentimiento. Nunca habló del corazón de las personas, ¿entiendes? Después empezó a poner las manos a las personas, empezó a poner las manos a las personas. Yo simplemente, discretamente, me alejé del principio, que estaba al principio del culto ahí, porque era invitado. Entonces, me sentí un poco mal, porque todo lo que era para su ego. Entonces, ¿qué tiende el hombre y las ovejas a escuchar? A halagarlo a él, a orarlo a él, y no hablan de Dios realmente. No hablan de Dios realmente. Entonces, me sentí sinceramente muy mal ahí, ¿ves? En ese lugar, porque todo el ego y elogio fue para él. Nunca habló de Dios. Y siempre hablando de que vamos a prosperar, vamos a avanzar. Señor, si estamos, Cristo mismo no tenía, que es el Dios vivo, no tenía ni dónde recostar la cabeza. ¿Dónde nació Cristo? En un pesebre. ¿Entiendes? Pablo puporiza el evangelio de la prosperidad. Como usted dice, la prosperidad es buena, pero en su porción. ¿Ves? Rapidito para terminar, que no tengo mucho tiempo. Primera de Timoteos, capítulo 6, versículo 10. Dando respuesta a lo que usted dice. Vamos para allá. Primera de Timoteos, capítulo 6, versículo 10. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Amigos que me escuchan, hermanos que me escuchan, hay una buena noticia. Lo bueno que tenemos es la palabra del Señor. La tenemos aquí vigente, está latente al lado de nosotros. Tenemos que poner nuestro interés, tenemos que
fervientemente ahí esforzarnos, como Josué 1:9, que dice, mira que te mando que seas valiente, que te esfuerces, ¿entiendes? Y seas valiente, no temas que Jehová siempre va a estar contigo. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos seguir la palabra, debemos estar fervientemente escuchando, atentos a la sana doctrina. Pero le tengo ahí mismo, en 1 Timoteo 6, versículo 11, en adelante dice, la buena batalla de la fe. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Mira Pablo lo que dice. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, temando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarden el mandamiento sin mácula ni represión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bien, aventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces, hermanos, estamos viendo las situaciones que están pasando en el mundo, estamos viendo ahorita en China están poniendo ya un chip, ya quieren aprobar un chip para empezar con el tema de las comidas, tener derecho y que todos los procesos supuestamente sean más rápidos y más ligeros, que no estamos haciendo una cola, ¿sabes? Ese chip ya del mismo teléfono ya puedes ya pedir las cosas. Entonces ese chip posiblemente venga con alguna trampa, quizás venga con la marca del diablo ya, quizás venga con un número, un código que puede ser el 666 y ahí se empieza. Entonces hay que tener sabiduría y discernimiento, amados hermanos. Hay que estar siempre pendiente y atento a lo que dice la palabra. Si no lo dice la palabra en la escritura, no es, sinceramente, que Dios, ya, simplemente, pastor, ya quería platicar algo así, no quería tomar mucho tiempo. Gracias, hermano Sandy. Gracias por su participación excelente y por abrirnos también los ojos a los falsos profetas de cómo son, ¿no? En la actualidad. Hermano Abel Guerra, adelante, por favor, le escuchamos. Muchísimas gracias. Bendiciones a todos. Hablando de las dos bestias, la primera bestia, Apocalipsis 13:1, como ya hemos leído y escuchado, dice la Biblia que subirá del mar. Y también luego Apocalipsis 13 dice que la segunda bestia subirá de la tierra. Pero enfoquémonos en por qué subirá del mar. Esta misma primera bestia que subirá del mar, la primera bestia, según Apocalipsis 13:1, en Apocalipsis 17, versículos 7 y 8, dice que también es una bestia que subirá del abismo. O sea, la misma bestia primera que en Apocalipsis 13:1 dice que subirá del mar, en Apocalipsis 17, 7 y 8, hablando de la misma bestia, dice que subirá del abismo. Y esta misma primera bestia que subirá del abismo, en Apocalipsis 11:7 dice que cuando los dos testigos hayan acabado de dar su testimonio durante 3 años y medio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Hablando de la primera bestia. Entonces, ahí al decir que esa primera bestia sube del abismo, está diciendo literalmente que tiene el espíritu del maligno, que el Señor lo reprenda. Como nunca antes ningún hombre lo ha tenido. Eso es lo que literalmente dice. En otras palabras, como que dijéramos nosotros, si yo lo dijera en mis palabras, es un engendro del mal, totalmente. Será, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda. Eso es lo que nos muestra, porque dice que algo importante que hoy logré entender y que se los quiero compartir. Apocalipsis 11:7. Cuando hayan acabado su testimonio, los dos testigos, ¿verdad? Que Dios mandará, que ellos testificarán, dice 1260 días, dice Apocalipsis 11. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. ¿Cuándo los matará? Al final de la gran tribulación, cuando terminen ellos también de dar su testimonio.
Pero el versículo 11 dice, después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron y subieron al cielo. Lo que aquí nos está diciendo la Biblia es de que, en otras palabras, ellos van a ascender al cielo después, al finalizar la gran tribulación. Algo importante, ¿por qué quise hacer énfasis en esto? Porque solo habrá primera resurrección y segunda resurrección, según Apocalipsis 20. Por lo tanto, ellos o resucitan antes de la primera resurrección, días antes, ¿verdad? Porque van a resucitar al final de la gran tribulación los 2 testigos, o resucitan cuando sea el arrebatamiento de la iglesia en la primera tribulación. Continuemos. Hablando de la segunda bestia, dice la Biblia en Apocalipsis 13 que sube de la tierra. Cuando dice que sube de la tierra, en mi opinión, interpreto que se refiere a la tierra de Israel o Jerusalén más específicamente. ¿Por qué? Porque en el mismo Apocalipsis 11, versículo 2 dice, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y el versículo 3, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. En otras palabras, la segunda bestia y la primera bestia van a tomar el control del patio del templo de Jerusalén. Y porque es lo que Dios les va a permitir. Ellos no pueden hacer nada que Dios no les permita. Pero aquí vemos de que Dios sí les va a permitir que lo que antes era el patio del templo de Salomón, los gentiles, la primera y la segunda bestia, van a tomar control de ese territorio. ¿Qué hay actualmente en ese territorio? Se dice que actualmente están los templos musulmanes construidos ahí, porque no hay templo judío, ¿verdad? El primer templo de Salomón fue derribado por Nabucodonosor, después fue reconstruido cuando los judíos regresaron y lo terminó de terminar Herodes. Cuando Jesucristo vino, estaba ese templo levantado, se conocía como el templo de Herodes, fue destruido en el año 70 de la era cristiana, de nuestra era, y ya no existe, solo existe los muros de los lamentos que le llaman, ¿verdad? De ese templo. Pero fuera de eso hay 2 edificios musulmanes construidos y algunos dicen que esos edificios están construidos en el atrio, en los patios del templo. El punto es que, en mi opinión, cuando dice que la bestia sube de la tierra es porque va a hacer acto de presencia en Jerusalén. Y también dice que tiene 2 cuernos como cordero. Los cuernos tanto en Daniel como en Apocalipsis nos dice que significa reinos. Cuando dice 2 cuernos, tendrá 2 reinos, como cordero, porque serán de aparente religión, ¿verdad? Pero cuando dice habla como dragón, como ya se explicó, es porque será falso. Entonces ahí es donde yo trato de entender de que tendrá 2 cuernos. Uno ya lo tiene, es un estado que ya lo tiene controlado, pero posiblemente harán que la ONU le reconozca ese territorio de Jerusalén como un pequeño estado, similar a los pequeños estados que hay actualmente en Italia. Entonces, de esa forma se convertirá en un estado, en un cuerno, ¿verdad? Controlado. ¿Por qué digo esto? Porque en estos momentos, a pesar de que Israel dice que Jerusalén es su capital eterna, según una ley que ellos hicieron, la ONU, el derecho internacional no reconoce a Jerusalén como capital de Israel. Por eso muchos países tienen sus embajadas en Tel Aviv, ¿verdad? Y pocos en Jerusalén. Entonces, el punto es, quería enfatizar eso, que para mí es porque van a tener el control de Jerusalén, ya, como lo dice la Biblia, ¿verdad? Jerusalén será hollada por los gentiles 42 meses. Y para ir terminando, ¿cómo podemos identificar que será la segunda bestia? Pues Apocalipsis 17 dice que la primera bestia tendrá nombres blasfemos en sus 7 cabezas. Pues la segunda bestia, pues también se identificará con algún nombre que no sea cristiano, porque aparentará ser como cordero sus cuernos, pero no. Entonces hay que tratar de ver qué títulos tiene. Por ejemplo,
Les comento, en la antigua Roma había la religión de los antiguos romanos. Ellos tenían un líder religioso que le llamaban, en español traducido significa pontífice máximo. Así se llamaba el líder de la religión romana pagana antes de la era cristiana. Y pues eso nos puede más o menos identificar, ¿verdad? Cuando alguien se quiere identificar de esa forma, no es de Dios. ¿Y eso por qué? Porque solo hay un sumo sacerdote, dice en Hebreos, constituido para siempre sumo sacerdote, que es Jesucristo. Nadie más puede tomar ese título. Si alguien dice que tiene ese título, es porque, lo siento, pero no representa la doctrina cristiana. Que el Señor nos bendiga, nos ilumine y nos guíe a toda justicia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano Abel. Muchas gracias por su participación. Al hermano Abel ha dado otro punto de vista, ¿no? Y excelente. El hermano Sandy ha hablado de que nos cuidemos de los falsos profetas actuales. Pues los dos cuernos de la segunda bestia, algunos estudiosos dicen que son las dos religiones mayoritarias que serán unidas, ¿verdad? En el final de los tiempos. Las dos religiones mayoritarias del mundo hoy van a ser unidas y por eso son los dos cuernos, ¿no? Realmente no sabemos a ciencia cierta esa representación. Pero hermano Ernesto Jordán, adelante. Gracias, hermanos. Gusto saludarlos. Dios los bendiga. Oyendo y analizando las situaciones que se dan, antes que viniera Jesucristo, se levantó un profeta. Dice, no fue nacido de mujer, el que nació, que fue Juan el Bautista. Entonces va a ser una representación que arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado, dijo Juan el Bautista varias veces y lo explicó. Entonces, pensando en eso y analizando en esto, puede ser que se copie toda la estructura que el Señor ya tenía. Entonces van a empezar a anunciar y anunciar, pero no con la verdad, sino con el engaño. Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Analizando también y oyéndolo a usted cuando dijo de la figurita que estaba allá de fuego de atrás, se me vino a la mente que posiblemente cuando la gente se marque o algo, le van a dar un holograma en el cual van a tener una situación de inteligencia artificial o virtual, donde por medio de ese holograma le van a estar enviando información y van a estar haciendo ciertos milagros y ciertas cuestiones, como lo hemos visto tal vez en ciencia ficción en varias películas, pero ya se está programando la mente de las personas para que puedan entender estas situaciones. Entonces, en el aspecto geográfico, el lugar exacto no sugiere la Biblia dónde va a ser, de dónde va a surgir de la tierra los profetas, este falso profeta. Pero también, sin embargo, se infiere que podría emerger de un centro de poder espiritual o político, pero puede ser Roma o Jerusalén, que son los centros políticos y espirituales actualmente del mundo. Como dijo el hermano Abel, en lo que es Jerusalén se mueren las tres religiones más grandes que hay sobre la faz de la tierra, que es el Islam, el catolicismo y el judaísmo. Entonces ahí es donde se puede emerger, posiblemente de Jerusalén, va a emerger el falso profeta, viniendo y copiando como ha sido su engaño y dándole a los mismos judíos la interpretación de que por ahí puede venir y detrás de él va a venir el Mesías, donde va siendo anunciando. Y entonces ahí fue el engaño donde primeramente va a atacar a los judíos, posteriormente al resto de la humanidad. A lo largo de la historia han habido muchas figuras que han engañado a lo que es la humanidad por milagros que han influido significativamente en la humanidad. Sus antecedentes son tan grandes que mucha gente ha sido engañada. Por ejemplo, un líder político y hasta cierto punto religioso fue Hitler, que engañó mucho a la gente. Y eso fue porque el que venía de la propaganda, que venía Hitler, fue el que le anunciaba todo de las cuestiones, influyó mucho en lo que decía hermano André, que alguien vino y preparó el camino como un falso
profeta para llegar a estas situaciones. Entonces, nosotros como personas buscadoras de Dios, como hijos de Dios, tenemos que tener mucho cuidado, porque la inteligencia artificial podría utilizarse para crear señales y milagros aparentes, pero al final van a ser falsos. Van a manipular la percepción de la realidad a través de hologramas, simulaciones y otras tecnologías avanzadas que desconocemos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí se va a mover algo del abismo que decía el hermano Abel. Del fondo del abismo van a ser soltados también muchos de los que están cautivos, y esos son entes del mal que van a ayudar al propósito de lo que se tiene actualmente, que es engañar a la mayor parte de la gente. Y mucha gente, lo que está pasando es que se está dejando ir por las señales, por la prosperidad, y van a ser engañados. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado en eso, porque la base bíblica nos explica claramente de qué es lo que tenemos que oír. Tenemos que buscar a Dios con el amor y la misericordia que Él ha tenido en nosotros, como nos dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros tenemos que tener esa certeza y esa convicción en nuestro corazón, que Dios nos está preparando para estas situaciones, porque nos amó tanto que nos ha librado de lo venidero. Entonces, para ir terminando, mucha gente va a ser engañada por el fenómeno UFO, lo que es los extraterrestres, que actualmente se está dando en gran parte de todo el planeta. Han apariciones de diferentes entidades fuera de la Tierra, que realmente son demonios, son espíritus inmundos que se han levantado, y lo que está tratando es que la gente convencer a la gente que viene en El Salvador, viene fuera de la Tierra, y puede ser un extraterrestre, que al final todos sabemos que no es un extraterrestre, sino que es el mismo diablo encarnado, y que va a tratar de llevarse. Él sabe que ya está vencido, él sabe que está vencido, pero él lo que quiere es llevarse a la mayor cantidad de personas, que sería esto la Tierra, como parte de lo que se le dijo, que él va a vivir y se va a alimentar del polvo de la tierra, y la polvo de la tierra es la humanidad que no ha creído en Jesús como Señor y Salvador. Entonces yo los insto, hermanos, a que nosotros podamos tener nuestra mirada en el autor y el consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. Él nos dejó las enseñanzas exactas para que nosotros evitemos ser engañados, porque dice también la palabra, hasta los mismos escogidos pueden ser engañados. Entonces da una posibilidad que el que no busque a Dios de todo corazón, con todo su entendimiento, puede ser engañado. Porque ¿qué está buscando usted en la iglesia, hermano? ¿A qué llega la iglesia? ¿Llega a nutrirse? ¿Llega a buscar de Dios? ¿O simplemente a cumplir con una ceremonia o un acto? Entonces hay que tener mucho cuidado, que el Señor guíe sus pasos, guíe su corazón, para poder buscar de una manera adecuada y leer la palabra, entender la palabra, pero no por nuestro entendimiento natural ni nuestra sabiduría intelectual, sino por la misericordia y la guianza del Espíritu Santo, porque Él nos va a convencer de pecado, de justicia y juicio, y esa es una de las grandes bendiciones que nosotros tenemos. Entonces, terminando, Dios tiene un plan en nuestras vidas, conocer los tiempos y las sazones para evitar caer en el engaño, y mucho de lo que se está planeando actualmente ya se está dando. El espíritu del anticristo y del falso profeta se está dando en muchas iglesias. No va a venir de afuera de las iglesias, va a venir de adentro de las iglesias todo este engaño, para que mucha gente crea que está adorando a Dios, pero lo que va a pasar es que se va a desviar y va a estar adorando al falso y repugnante Dios de las tinieblas, que es Satanás. Entonces hay que tener mucho cuidado, y que donde usted se congregue también pueda leer la palabra y validar lo que se está diciendo desde el púlpito, como hacían los de Berea, que venían y le decían a Pablo, sí, Pablo, tenés razón, sí está escrito en la palabra. Entonces nosotros tenemos a nuestro alcance gran bendición, y esa gran bendición es que podemos leer la palabra, y si no la entendemos,
así como cuando iba el eunuco caminando, y ya iba de regreso a Etiopía, se le acercó Felipe, le dijo, ¿entiende lo que está ahí? No entiendo porque no hay nadie que me lo explique. Entonces hay que ir a un lugar donde se le explique la palabra, donde hay arrepentimiento, donde se acuse al pecado y a la transgresión que se está diciendo, para que realmente nosotros podamos abrir nuestros ojos y decir, sí, ando mal delante de los ojos de Dios, y me arrepiento y pido perdón para que mi nombre no sea borrado. No es que se pierda la salvación, sino que para que no tenga un trato mayor uno, porque al que tomó como hijo corrige, pero también al que tomó castiga. ¿Para qué? Para que podamos buscar a Dios como debe ser. El que empezó la buena obra no se va a detener hasta terminarla, y nosotros somos la buena obra que estamos en Cristo Jesús. Dios los bendiga, mis hermanos, y los guarde. Bendiciones. Amén. Gracias, hermano Ernesto. Qué excelente exposición, la de hermano Ernesto, hermano Abel, hermano Sandy, que nos han apoyado esta noche. Y yo concluyo con esta pregunta que nos hacía hermano Ernesto. ¿A qué llegamos a la iglesia, hermanos? ¿A qué llegamos a la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? Es importante que respondamos esa pregunta. ¿Saben por qué? Porque muchos dicen, yo llego a la iglesia porque quiero ser prosperado, porque quiero ser sanado, porque quiero tal cosa, porque quiero esto. Cuando tú llegas con esas intenciones equivocadas, eres presa fácil de los falsos profetas y del falso profeta que vendrá en el final de los tiempos. Pero cuando tú llegas a la iglesia por amor a Cristo que dio la vida por ti, porque quieres llegar al cielo, porque quieres dejar el pecado atrás, porque quieres vivir en santidad, entonces no eres presa fácil de un falso profeta. Al contrario, lo puedes identificar fácilmente y puedes decir, no, ese es falso profeta. Así que, hermanos, por favor, respondámonos, ¿por qué llegamos a la iglesia? ¿Por qué somos cristianos? Y yo les insto a que ustedes probablemente son oyentes de YouTube, ¿no? Busquen una iglesia donde se predique la verdad. Y cuando ustedes intuyan que ahí el predicador habla mucho de la tierra y de ti, de la tierra y de ti, de la tierra y de ti, y te menciona un versículo aquí, otro versículo allá, otro aquí, otro allá, vea las escrituras, pero no leas solo, anota los versículos que el predicador está hablando y luego lee todo el contexto, no solo el versículo. Y en el contexto te darás cuenta si te predicó la verdad o no, o solo sacó versículos aislados, ¿no? Por eso nosotros predicamos expositivamente, para que no dejemos por fuera nada. Hermana Karina de Jordán, terminamos con usted. Buenas noches, pastor, bendiciones. Solo quiero darles una aportación con respecto a lo que estaba hablando mi esposo, y está el pasaje en 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Pero pasando al 13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, el Señor pues ya nos ha puesto a que va a haber tentación, sí va a haber tentación, pero también nos ha puesto las herramientas, ¿verdad? O las armas con que podamos resistir y mantenernos firmes en Él. Únicamente. Amén, hermana Karina. Qué pasaje más maravilloso, hermano. Si tú estás viviendo ahora momentos difíciles, momentos de tentación, momentos de prueba en tu vida, en tu familia, con tu esposa, con tu esposo, en tus negocios, en tu trabajo, en lo que sea, estás viviendo en tu salud, pruebas. ¿Qué dice? ¿Qué leyó hermana Karina? Fiel es Dios, que no nos dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, y juntamente con la tentación dará la salida para que podamos estar firmes. Gloria al Señor. Que Dios los bendiga. Un abrazo. Nos vemos el domingo. Primero Dios. Pásenla bien. Buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches, bendiciones. Acércate a Dios y Él se acercará a ti.
Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días, a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.